Seguimos conociendo a través de Uniendo Caminos en www.cldtv.com, también nos pueden ver. Vamos a compartir entonces la segunda entrega de esta rica historia que tiene Conchillas. También eran adelantados de la época, más allá del formato de la población, de las edificaciones, también contaban con saneamiento, algo impensado para la época, ¿no? Sí, eso se debió a una epidemia de 1890 de lo que fue la difteria, la fiebre amarilla, que llegó a todo el continente, ¿verdad? Pero los ingleses tuvieron una cosa muy peculiar, no hacer pozos negros, no contaminar las capas subterráneas. Entonces la forma que ellos evitaron la sanidad del pueblo es haciendo retretes de madera forrados en chapa, que por detrás había una puerta elevadiza donde colocaban un balde que todas las noches pasaba la persona que era el nochero y levantaba los residuos cloacales que luego eran llevados por vagones hacia el río La Plata y ahí corriente abajo eran tirados. De esa manera se saneó. Se le explicó a la población que era necesario la higiene. Como Conchillas fue uno de los poblados que tuvo su propia energía, se traía desde el arroyo San Francisco o arroyo Conchillas el agua para las viviendas, para el riego y la limpieza. Y como no se habían contaminado las capas subterráneas, se hicieron dos grandes perforaciones que totalmente era el agua bebible del pueblo, totalmente saneada. Esa fue una de las demostraciones que los británicos hicieron en este lugar, con sus adelantos tecnológicos que hoy por ahora seguimos teniendo en pie, como son los barracones, como es Casa Ébano, Hotel Conchillas, como son también muchos de los lugares donde pasaban las vías férreas, que se conservan tal como están en aquella época. En primera instancia fue una energía con motores bipolares que se utilizaba carbón y luego se utilizó combustibles, una energía continua que se generaba desde motores bipolares. Se cargaban grandes baterías, esas baterías llegaban la electricidad hacia el poblado, donde se podía tener luz hasta las 10 de la noche, depende de qué necesidad había, se prolongaba. O sea que saneamiento, energía propia. Y el agua potable. El agua potable, ya eran Hotel 5 estrellas, estamos hablando cosas que en la época eran totalmente para otros centros poblados del Uruguay inalcanzables, ¿no? Sí, se destacó muchísimo la presencia del británico. Si bien la población fue muy cosmopolita, llegaron a haber hasta unas 17 nacionalidades aquí en Conchillas viviendo todas bajo un mismo techo. Tanto es así que hasta la Segunda Guerra Mundial estuvieron viviendo alemanes. Después ellos se retiran.
Nos mostrabas hoy el tema del salón de esta casa Evan, que por ejemplo mantiene parte de esa recepción de productos que se vendían, ¿no? Toda la estantería intacta, pero el salón es utilizado por todas las instituciones que necesiten realizar beneficios. Por supuesto, es el edificio, como te dije, emblemático, y donde la localidad es dueña de este lugar. La Intendencia, si bien es parte de este edificio, es parte de su patrimonio, pero sí lo sentimos propio porque lo ganamos a pulmón para luego aquí lograr todo lo que las instituciones de Conchillas necesiten como beneficio. Es único en el lugar para utilizarlo con ese fin. Hablemos de los primeros pobladores, de apellidos. Me decías que muchas nacionalidades, obviamente, europeas, pero ¿quiénes fueron los primeros pobladores de aquí? Los que fundaron Conchillas, como te comenté, pertenecen a Escocia. Si bien la Gran Bretaña estuvo también aquí, desde ingleses y galeses, también vinieron italianos, españoles, búlgaros, yugoslavos, polacos, austríacos. Esos fueron de los primeros. Luego empezaron a llegar más los que llamamos criollos, pero realmente esos fueron de los primeros. Quizás me olvidé decirles de alemanes. Ellos constituyeron una parte muy importante dentro de Conchillas, porque también se destacaban por su oficio, por lo general. Acá ya cuando llegaban los obreros de Europa, que ya venían muchas veces escapando del hambre, de la industrialización, de la Primera Guerra Mundial. Muchos llegaron con la misma empresa, Walker, que los traía en sus propios barcos, y si no, también llegaban a lo que era el Hotel de los Inmigrantes en Buenos Aires. Y desde ahí se distribuían todos aquellos colonos que llegaban desde Europa, se distribuían sobre lo que era Argentina, pero muchos cruzaron para Conchillas, porque en ese entonces fue una de las empresas más importantes que existía de este lado del Río de la Plata. La piedra, un papel fundamental. Decías que en Argentina, por ejemplo, en Puerto Madero, la piedra fue llevada de aquí, ¿no? Claro, la empresa Walker se sitúa aquí en estas tierras porque justamente ellos ganan la licitación de construir en Buenos Aires 4 diques de carga y descarga, proyecto de Eduardo Madero. Buenos Aires, la Reina del Plata, estaba careciendo de algo más importante, que era un buen puerto de aguas profundas. Ya Montevideo, Río de Janeiro competía muy fuerte llevando todo lo que eran mercaderías a Europa. Buenos Aires sí tenía un déficit. El proyecto lo hace Eduardo Madero y lo gana la empresa Walker. Y llegan a estas tierras conocedoras sí de que aquí había la materia prima, que era la piedra, no solo la piedra de los cimientos, sino la piedra de terminación de calles, como es el granito azul o el granito gris, y por supuesto la arena. Si bien Argentina tiene también canteras, era inhóspito en aquella época llegar hasta esos lugares y la urgencia era sobre la margen del Río de la Plata y muy cerca de Buenos Aires está Conchillas, a unos 45 kilómetros, o sea que en forma marítima era mucho más accesible.